Vamos con resumen matinal. Antes de irnos a la pausa, le dijimos que íbamos a hablar con Norberto Rondón, un abogado de mucho ánimo, y él estaba escuchando cuando nosotros hablábamos. Está segura la frontera y eso es un colador pichado. Los haitianos entrando. Buenos días, Norberto. Buenos días a ustedes. Gracias por darme de nuevo la oportunidad de estar en resumen matinal y estamos aquí para, dentro de nuestras limitaciones, responder sus cuestionamientos. Lo cierto es que hicimos un programa en la pausa prácticamente, tocamos varios temas. Así es. Una visión tuya, Norberto, de toda esta situación haitiana, la más reciente vez que tuvimos acá, en resumen matinal, pues más o menos proyectaste lo que está sucediendo. De aquí en adelante, ¿qué tú puedes observar? Mira, la situación haitiana va a ir increciendo. Vienen nuevas provocaciones, vendrán evidentemente confrontaciones más abiertas dentro del territorio haitiano que van a seguir provocando el desplazamiento de ciudadanos, sobre todo del área metropolitana de Puerto Príncipe, hacia el interior de Haití y hacia la República Dominicana, por dos cuestiones sencillas. Primero, no está llegando a Haití prácticamente nada que no sea desde República Dominicana. Me refiero en términos de medicamentos, comidas, refracciones, repuestos de vehículos, etcétera. Es decir, que se va a agudizar la crisis económica. Pero por otra parte, la crisis política también se va a agudizar. Porque fíjate que designan una suerte de Consejo de Estado de 7 miembros y antes de juramentarse renuncian 2. Porque lamentablemente en Haití no hay una cohesión social, no hay instituciones políticas fuertes, porque relajaron el tema de la conformación de los partidos políticos en Haití. Un acta de 25 personas puede ser un partido político. Es decir, que tú juntas a tus sobrinos, tus cuñados y haces un partido. Mi abuelo, por ejemplo, que tuvo 31 hijos, ya podía ser un partido. Sí. Entonces, una sociedad así, en donde funciona más como tribus que como una sociedad occidental, porque Haití geográficamente está en el occidente, pero antropológicamente sigue en África. Y sigue en África cada una de las 5 o 6 tribus mayoritarias de donde provenieron los haitianos. Y ellos se han quedado atrapados ahí, por eso esos niveles de violencia, por eso hemos visto actos de canibalismo, por eso hemos visto lo nunca visto, que un pueblo quemar sus escuelas, sus universidades, sus hospitales, sus farmacias, porque están replicando el modelo de tierra arrasada de su guerra de independencia, porque ellos destruyeron todo lo que tenían los franceses para arrancar de cero y prácticamente en cero se han quedado después de 220 años. Entonces, eso evidentemente que sumado a la dejadez de la comunidad internacional, que puede disponer en una semana de 95.000 millones para Ucrania y no pueden aparecer 300 para Haití. Evidentemente de que no quiero pensar que se trata del hecho de que los ucranianos son blancos y los haitianos son negros, o de que Ucrania le es más importante a la Unión Europea y a Occidente que Haití, cuando lo ideal es que pensemos en que son seres humanos ambos, que no deberían estar pasando por lo que están pasando ellos, ni por lo que ha pasado Israel con los ataques terroristas de Hamas, ni lo que está sufriendo la Franja de Gaza y los yaceríes con el tema de la guerra que le tiene abierta a Israel. No, Alberto, entonces, llama la atención que aquí el ministro de Defensa está seguro en la frontera, el comandante del ejército está seguro en la frontera, el Cefrón está seguro en la frontera, y esto es un colador pichado, diario, miles de haitianos. Nos están metiendo mentiras a los militares sobre el control de la frontera. Evidentemente que sí. Cada vez que usted escuche al mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa. Teniente general. No, el decreto de él dice, se designa al mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa ministro de Defensa. El decreto no lo ascendió. Oh. Yo tengo el decreto. Pero la posición no es de teniente general.
Pero sí, pero que tiene que haber el decreto que te ascienda, Pues está mal porque no es redactado. automática. Está mal Son de redactado. los paquetes de errores que se han venido cometiendo en este gobierno, porque lamentablemente la gente del PRM no se preparó para ir al poder. De hecho, pareciera que les sorprendió a la mayoría de los funcionarios del gobierno el hecho de que llegaran al poder. Y por eso hemos visto que el presidente se ha visto muchas veces obligado a retirar proyectos de leyes, a dejar sin efecto decretos, a variar medidas, que por suerte el presidente Luis Abinader es un hombre que escucha y que sabe reconocer cuando ha cometido errores, y quizás no él, sino por la gente de su entorno. Pero somos un colador de haitianos. Sí, evidentemente que sí, porque el famoso muro que se iban a inaugurar, 96 kilómetros en 9 meses, no se ha hecho. La tecnología que se le iba a suplir al muro, tampoco. Ahí simplemente se echó un muro de concreto de 1,5 metros de alto. A la altura de persiana, como dirían en los campos. Exacto. Y a partir de ahí una malla ciclónica que con una buena pinza, un buen alicate, la doblan y por ahí abajo pasan. Ese muro lo único que evita es que se roben una vaca. Y hay que ver. Sí, son capaces de levantarla y tirarla del otro lado. Entonces, lo mismo pasa con el comandante general del ejército, que por cierto es un hombre que independientemente de sus cualidades y de su formación militar, legalmente ya debería haber pasado a retiro, lo mismo que el mayor general Luciano Díaz Morfa, porque tienen más de 41 años en servicio. Tu capacidad es, Norberto Rondón, no porque tú seas un habitué de este programa y amigo nuestro, bueno, pues tú tienes una visión bastante amplia. Y aquí yo digo que este es el país mejor desde el punto de vista de leyes, ¿no? Todo el almodamiento que hemos tenido, que todo está escrito y todo está claro. Entonces uno a veces, cosas sencillas como eso que tú señalas, de personas que deberían estar en el retiro, pero además de eso, por ejemplo, el señor Díaz Morfa, se supone que son 2 años que tiene que durar en ese cargo. No, para el caso del ministro no. Pero, porque los ministros lo designa el Poder Ejecutivo, y por eso inclusive se planteó en la Constitución que un civil pudiera ser ministro de Defensa, porque cuando va a un consejo de gobierno ahí se discuten temas políticos y se supone que los militares son apartidistas. Sí, pero lo que digo es que la costumbre, porque uno ve, por ejemplo, el propio director de droga ya va para 4 años, sí. Es decir, cuestiones que están muy claras en las leyes, sin embargo, no tenemos, diríamos, esa reciprocidad de cumplir lo que está escrito y de lo que aprobaron los propios legisladores. Sí. ¿Qué falta institucionalmente a este país? Yo pienso que falta voluntad política, porque quienes han asumido la primera magistratura de la nación han acomodado las leyes a sus intereses y no a los intereses del país. Por eso tú ves que tenemos una ley de tránsito y movilidad que establece que los vehículos del 2000 para atrás no van a circular. De primer mundo, una ley de primer mundo. Exacto, y cuando tú vas a la realidad, el 60% de nuestro parque vehicular es de vehículos que tienen ya más de 20 años, porque eso era del 2000 para atrás cuando se votó la ley en el año 2017. Ahora deberían ser todos los vehículos del 2004 hacia atrás. Sin embargo, andan circulando. Por eso pasan cuestiones como la que te he referido, que personas que tienen más de 62 años de edad y más de 41 años en las Fuerzas Armadas, que automáticamente deberían pasar a la condición pasiva o de retiro, pero no se hace porque esos son los míos. Cuando estaba el anterior no lo hacía porque esos eran los de él, y cuando estaba el anterior también porque esos eran los de él. Sin embargo, Norberto, países que uno entiende que en materia del PIB, del crecimiento económico, no nos llevan nada. Te puedo citar el caso de Honduras, que lo conozco. Ahí, cuando llega una promoción, como ellos le llaman, se va esa promoción y se van todos. Sí, en Venezuela es así también. O era así antes del chavismo. Sí. Entonces, o yo digo, Maduro. Sí. Si designaban porque ministro... Padrino López tiene 1000 años ahí. Sí. Si designaban ministro de la Defensa a un general que era de una promoción más baja, los de arriba pasaban a retiro automáticamente. En Colombia acaba de pasar de que llevaron a un coronel a la jefatura de la policía y entonces los generales que estaban por encima del todo se fueron. Correcto, porque eso significa que si el presidente eligió
para la máxima dirección de una de las fuerzas que componen las Fuerzas Armadas, de uno de los componentes, a un coronel que acaban de hacer general, es porque el generalato que había, el presidente entiende no estaba en capacidad de dirigirla. Y por un tema de dignidad renuncian. Pero aquí los que hemos renunciado a posiciones públicas somos muy pocos. Nos contamos con los dedos de las manos y sobran. Si aquí renunció Vincho, que le renunció una vez a Balaguer, y después le renunció a Danilo, José Ricardo Taveras, Pelegrín Castillo, yo, Hugo Tolentino Dit, que en paz descanse, y el doctor Virgilio Bello Rosa, somos 7. Estoy buscando los otros 3 que hayan renunciado por un tema de no estar de acuerdo con una decisión o una política de alguien que esté al mando del Poder Ejecutivo. Entonces nos falta eso, porque aquí somos muy apegados a las posiciones. Aquí hay familias que cuando nacen, en vez de declararlo en la oficialía del Estado Civil, lo declaran en el presupuesto nacional. Pero muy fuerte eso, Norberto. Pero es verdad, es verdad. Hay gente que no sabe vivir sin estar pegado a la teta del Estado. Sin un guardia que le taconee, sin que le abran la puerta, sin que le digan ministro, sin que le digan cónsul, sin que le digan señor embajador. Entonces, eso es parte del problema, la falta de institucionalidad, porque no ha habido la voluntad política de imponerla desde las máximas figuras del Estado dominicano. Norberto, eres abogado de una de las personas que fue acusada por el tema de la explosión en San Cristóbal. ¿Eso quedó en el limbo, ese caso? No, el caso fue declarado complejo, todavía está en la fase del plazo que para completar la investigación tiene el Ministerio Público. Nuestros representados que fueron favorecidos si vale el término favorecidos, con medidas de coerción no privativas de libertad, están en el país, siguen haciendo su vida normal, con limitaciones, porque aunque la juez, y ahí tenemos un ejemplo, rechazó la solicitud del Ministerio Público en cuanto a incautar la empresa, no permitirle operar, el Ministerio Público se apoderó de toda la documentación, incluyendo los comprobantes fiscales gubernamentales y los comprobantes fiscales normales, y la empresa no puede emitir una factura, por consiguiente no puede cobrar, no puede pagar la Tesorería Nacional. Se le ha solicitado la devolución, pero los fiscales están por encima de la ley cuando a ellos les sale del forro de sus pantalones. Lamentablemente, uno ha tratado de hablar con la fiscal titular para ese tema, ella no ha respondido, la titular de San Cristóbal. Por lo mismo, porque no hay institucionalidad. Porque lamentablemente aquí tenemos un artículo en la Constitución que la mayoría de los abogados desconocemos, que es el artículo 148, que establece la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos por sus acciones y por sus omisiones, que tienen que responder con su patrimonio, por acciones como esas, por ejemplo. Y eso lo vemos aquí, que tú haces un contrato, el Estado, una institución del Estado te pone una publicidad, tú le pones un anuncio 6 meses y nunca te paga. Y si al titular lo cambian, el que viene dice, yo no voy a pagar eso, porque eso era cuando aquí estaba fulanito de tal, o eso era del gobierno pasado. El que hace eso compromete su responsabilidad patrimonial personal de conformidad con el 148 de la Constitución. Eres un reconocido abogado y desde hace mucho tiempo te hemos visto trabajando en importantes casos. Vemos ahora el caso Medusa. Ayer salió una información que 63 de tantos, o 26 de 63 están declarando contra Jean Alain. ¿El hecho de que haya testimonio contra Jean Alain le asegura una condena? No necesariamente. Hasta agua tomó, Norberto. No, por eso he estado afectado de un virus gripal, sobre todo en la garganta. Pero no. Porque la declaración de un coimputado contra otro coimputado, si no es corroborado por otro medio de prueba obtenido lícitamente, vale 0. Sin embargo, un colega tuyo, Pancho Álvarez, él tiene una visión diferente a eso que tú planteas. ¿Qué dice Pancho? Twitter. Él dice que el hecho de que estos coimputados hayan declarado a cargo del Ministerio Público contra Jean Alain, ya de por sí esa aseveración tiene una validez. Fue refutado por tu colega también, Manny Sierra, que se dan algunos choques ahí en la red social X, sí, en Twitter. Manny es un gran amigo. Entonces ahí hubo un escarceo. Él tiene esa visión, Pancho. Bueno,
Lo primero que Pancho tiene siempre en estos temas una visión sesgada. ¿Y por qué? Porque Pancho responde a intereses de participación ciudadana y de un sector del empresariado y de la Embajada de los Estados Unidos. Tú nunca has visto a Pancho del lado de la defensa de ciudadanos que sean coimputados de algún tipo de delito. Él es un hombre que trabaja para el BID, trabaja para ese tipo de entidades supranacionales. Tú no lo has visto ponerse la toga para ir a defender a alguien del otro lado. Ahora, si esas declaraciones son corroboradas por otras pruebas, evidentemente de que van a tener un peso específico determinante contra Jean Alain y contra los que no hayan negociado con el Ministerio Público. También el hecho de la cantidad, son 26 que van, Sí. y pienso que llegarán más de aquí a que termine esta etapa del proceso, sí puede influenciar en los jueces. Porque no es uno que lo está diciendo, son 2, 3, 4, 5, y el modus operandi aparentemente era exactamente el mismo. Y la denuncia que ha hecho la defensa técnica en el aspecto de que muchos de ellos han sido, diríamos, hasta chantajeados, uno que lo dijo en el estrado, de que él estaba admitiendo eso porque su familia se sentía atosigado y ya luego el Ministerio Público retiró el preacuerdo que había. ¿Qué tan cierto y si se practica eso? Mira, eso se practica en algunos casos. Lo difícil es probarlo, Ya. porque se hace, digamos, de manera sutil. Y te dicen, la salvación es individual. Sí, coge 3. No cojan 20 años por fulano, porque él se llevó 500 millones y tú 5. Y te ponen a reflexionar. Y cuando tú llegas a tu casa y le comentas eso a tu esposa o a tus hijos, te dicen, papi, pero admite eso. Un abogado de tu envergadura, cuando se dan ese tipo de situaciones, claro, cada caso en particular tiene su... ¿cuál es tu consejo como defensa técnica de un imputado en ese nivel? Es decir, ¿qué tú sopesas? Yo sopeso primero la carga probatoria que haya o de evidencias iniciales que haya en contra de mi patrocinado. Norberto, Eso es para mí lo determinante. Norberto, en 20 segundos, Es la un iglesia abogado. dijo que la justicia es palo para los pobres y seda para los ricos. ¿Es cierto eso? En 20 segundos. No, eso no es cierto. De haber sido así, Luis Álvarez Renta y Ramoncito Báez no hubiesen caído presos. Y Arturito Pellerano. Lo que pasa es que el que tiene medios económicos tiene la posibilidad de contratar mejores abogados. Tiene la posibilidad de contratar técnicos que le apoyen en una investigación. Eso evidentemente que falla en eso la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Dominicana, a partir de que la generación de López Rodríguez dejó la dirección de la Iglesia Católica en República Dominicana, se ha convertido en una mueca de lo que fue en un momento. Todo el mundo opina, todo el mundo dice lo primero que le pasa por la cabeza, y hemos visto cómo ha ido perdiendo influencia, cómo ha ido perdiendo credibilidad, sobre todo a partir de la designación del obispo Osoria como arzobispo metropolitano, porque como no lo ascendieron a cardenal, porque probablemente no tenga las capacidades, entonces los otros obispos ven en él un igual y no hay una línea de mando organizada en la iglesia como solíamos verla anteriormente, que si el cardenal habló o Había que Octavio alinearse. Rojas habló, usted se alineaba. Ahora no, ahora cada obispo es dueño de su propio feudo. Así es. Vamos a agradecer a Norberto Rondón, abogado, Muchos amigo temas. de muchos temas que se pueden conversar con él, y vamos a dejar abierta la invitación para que pronto vuelva por acá a seguir analizando temas de la nacionalidad, temas de la seguridad y temas sobre la migración. Señores, será hasta mañana para reencontrarnos por acá por BTV Canal 32. Hasta mañana.